Hola a todos, aquí les comparto este primer spoiler de esta nueva serie, Absolute Zero, Te sientes solo, basados en el libro Si las matemáticas no definen el cero. Los domingos por la tarde no son compatibles con el olor de la nicotina. Hace calor y frío, es espeluznante y sombrío, persiste y arde. Siento algo contradictorio en este momento. Me senté sobre mis piernas en el balcón de mi habitación e inhalé el humo que escupe el chico de al lado. No nos conocemos personalmente, nunca nos hemos visto, pero después de medio mes, cada vez que salgo al balcón por la tarde, a menudo huele su cigarrillo. Es una de las pocas cosas afortunadas de mi vida, el que la habitación en donde vivo tenga vista al oeste, a 10 pisos de altura desde el piso anterior, es decir, tengo la oportunidad de mirar el atardecer tanto como quiera, excepto por los días en que está tan nublado que se oscurece el viaje de la hermosa luz. Mis ojos miran el pálido horizonte rosa, el humo golpea mis sentimientos con su aliento diluido. Repentinamente, el silencio se rompió por un momento cuando algo golpeó la pared que separa mi habitación y la suya. De repente, primero me di la vuelta para mirar, muy interesado hasta que la persona que vive al lado se acerca al voladizo con la barricada de metal, hasta que puedo ver la mano que todavía sostiene el cigarrillo. La otra mano, que parece haber golpeado la pared hace un momento, me llama. En 10 días cumplirás 18 años, ¿verdad? Su voz parece solitaria. Trato de mirarlo, pero no puedo ver su cara claramente. Más allá de eso, ¿cómo lo sabe? Sí, solo quería decirte, feliz cumpleaños por adelantado. Me siento aturdido sin razón alguna, o quizás hay una razón, probablemente porque estaba acostumbrado por medio mes a mirar la puesta del sol con él, y su última oración fue como si no fuera a estar aquí en mi cumpleaños. ¿Me conoces? Le digo cortésmente, porque creo que es mayor que yo. El chico se quedó en silencio, antes de que su mano dejara la colilla del cigarrillo en una maceta que no tiene ninguna planta. No es importante. Es así, levanté ambos brazos, poniéndolos sobre los paneles de metal. Pongo mi cabeza sobre mi mano, usándola como almohada. Sus pies se balancean en el aire. ¿Te sientes solo? Sus palabras hacen temblar a aquella persona que vive solo después de perder a sus padres a una edad temprana. Sí, serás más fuerte después de esto. ¿En serio? No sé cuánto de tus palabras debo creer, cuando ni siquiera sé quién es. Me siento como un excedente en este mundo. Solía pensar así. Creo que puede sonar un poco extraño. Habla ahora, puedo escuchar bien, dijo sentado con sus piernas colgando. La distancia de la pared que nos separa me hace sentir en confianza. Mis padres me nombraron So. ¿No es divertido? Dije eso antes de quedarme en silencio para ver su reacción. La otra persona balanceó sus pies al mismo ritmo, mostrándome familiaridad y yo me sentía a gusto. Como todos dicen, creo que no tengo valor, porque sabes, cualquier fracción dividida por cero se considera que no tiene valor matemático. Estás equivocado, niño. El ritmo de su respiración estimula más la adrenalina que la nicotina que fuma. La otra persona no se burló de mis palabras, así que ahora tengo curiosidad. Sí, puede que las matemáticas no estén definidas, pero eres infinitamente especial en la vida de los demás. Miré al cielo que está a algunos grados de distancia. Esta tarde está en 24 grados. La persona a mi lado está a 90 grados de distancia. Hablar contigo me hace sentir increíblemente mejor.